y me invitan a mí, sino cuando me invitan dentro de los primeros. ¿Está bueno o no? Porque te sentís como, qué importante, ¿no? Qué lindo. Y la Biblia habla, el apóstol Pablo se menciona en una lista lo más alto, allá arriba. Dice, yo soy el primero, estoy en lo más alto de la lista. Pero en la lista que Pablo se anota, quizá no es la que todos nos gustaría estar primero en la lista. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Encontró 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Sí? No me miente, ¿no? ¿Lo tienen? ¿O lo está mirando acá atrás? No, lo tiene ahí en la Biblia, en el celular. Bueno, dice la Biblia: doy gracias a quien me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremenda palabra. A mí me encanta, es una de esas porciones que me gusta 1 Timoteo, y de tanto en tanto la leo. Hay muchos consejos tremendos, prácticos para nuestra vida, pero me gusta mucho este pasaje porque Pablo habla de su vida antigua, de su vida previa a Cristo, de su vida anterior a conocer a Jesús. Y cuando está haciendo la descripción de su vida previa a Jesús, dice: el Señor me llamó, el Señor me escogió, el Señor me vio, y yo era el primero en una lista de los más buscados, ¿no? Esa es la idea. Entre todos los pecadores, yo era el que estaba más arriba de todos. Es como si buscaban por todos lados, el más buscado, ahí, ponga ahí su nombre, ¿no? Ahí estaba Pablo, el primero. Claro, yo le digo a usted, el más pecador de todos no le va a gustar, ¿o no? Si yo le digo, y lo describo a usted, es que lo presento acá. Mira, acá te presento, este es el más pecador de todos. ¿A usted le gustaría que lo presente así en la iglesia? Dígame la verdad. Que yo diga acá, mira, no, este no sabe lo que es el peor pecador. El primero en la lista, el que está allá arriba. Tremendo, ¿no? Y Pablo se consideraba el primero en la lista de entre todos los pecadores. Y si no hubiera sido por la gracia de Jesús, él seguiría siendo el primero en esa lista. Tremendo. Si no lo hubiese alcanzado el amor de Dios, si no lo hubiese alcanzado la gracia de Dios, seguiría en ese lugar. Ahora quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas que reflejan esta palabra. Y la primera de todas, hablando de lo que venimos hablando en estas últimas semanas, de la transformación de Dios en el corazón, es que el Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor es nuestra fortaleza. Dice el pasaje: doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Qué tremendo, ¿no? Saber, conocer que por causa de Dios yo puedo ser fortalecido. La palabra que usa en el original es una palabra tremendamente profunda. Es más, es una palabra que ahora hasta cuando la escuchamos no nos gusta escucharla porque la está usando mucho el feminismo. La palabra significa empoderar. Eso significa. La palabra empoderar es de la Biblia. Empoderar es fortalecer. Es esa misma palabra, empoderar. ¿Qué significa? Que Dios me llena de su poder para que yo pueda ser levantado. ¿Cuántos pueden decir amén? Si no sos lleno del poder de Dios,
vas a vivir toda la vida tirado en el suelo. El único que te puede levantar es el poder de Dios que te fortalece, te llena de poder. Esto es tremendo, porque Él dice, el que me fortaleció, está pensando en el pasado, o sea, está diciendo, cuando yo no era nada para nadie, el que me llenó de poder para levantarme, como el salmista, de ese pozo cenagoso, de ese pozo de dolor, fue el Señor. Dejate levantar por el poder de Dios en esta noche. Deja que Dios te levante si estás mal, si sentís que te está yendo todo para atrás. Dejate levantar por el poder de Dios y que Él te pueda capacitar con el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Es Él el que nos fortalece. No es que nosotros nos fortalecemos porque la tenemos re clara. Es Dios el que nos fortalece. Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Lo que está diciendo, el que me hace fuerte internamente es Dios. Miren, vivimos en una sociedad en donde hay mucha fragilidad emocional. Y nosotros los seres humanos, escuchen bien esto, somos frágiles emocionalmente. ¿Usted sabía eso? Somos frágiles emocionalmente. Cualquier noticia inesperada nos destruye. Cualquier cosa que nosotros no pensábamos que íbamos a sufrir, nos hace daño. Entonces es interesante y es importante saber que Dios es aquel que fortalece nuestras fragilidades para que podamos tener fuerzas en Dios. ¿Amén? Yo tenía en el instituto un amigo, muy amigo, que nosotros teníamos un devocional obligatorio, le explico. Te levantaban un horario y sí o sí tenías que ir a orar. Como si fuera el servicio militar, pero espiritual, no sé cómo decirlo, ¿no? Era como que a las 6 te iban a buscar, a las 6 de la mañana iban y vos no te despertabas, te daban hasta 6:20. 6:20 te sacaban de la cama. Y si vos no ibas, te ponían una tilde, cuando pasaban 2 o 3 tildes, te daban un apercibimiento que te podían hasta echar por no cumplir. Así que a la mañana había que levantarse sí o sí temprano e ir a orar. Y este muchacho, el primer año, genial. Él había venido de otro país y tenía un llamado de parte de Dios. Y vino y el primer año se levantaba a la mañana, iba a orar, tenía otro rato libre y se iba a orar. Y nos hicimos amigos por causa de eso, porque íbamos a evangelizar juntos. El tema, no sé qué pasa en su vida, cerca del tercer año, ya en lo último de nuestro estudio, este muchacho empieza a levantarse temprano, pero se escapaba para que nadie lo viera. ¿Y saben lo que hacía? Que me causaba risa, porque se iba a hacer pesa. Iba a hacer pesa. Claro, terminamos el año y era una cosa físicamente tremenda. Claro, él andaba todo galán, fisicudo, y realmente más. Yo le digo, vos tomás anabólico, no me mientas. No, lo hago con las pesas. No me mientas, amigo. No, tremendo, estaba infladísimo, fortalecido exteriormente de una forma tremenda. Terminado ese tercer año, se aparta del Señor. Termina el estudio y se aparta del Señor. Hasta el día de hoy, pasado más de 20 años, está distanciado de Dios. Distanciado del Señor. Porque, y no es que estoy hablando con esto, te me va a decir, pastor, empecé el gimnasio esta semana y me está bardeando el gimnasio. No, quédese tranquilo, sigue yendo al gimnasio. No le estoy diciendo que no. Le estoy planteando de que nuestra fortaleza tiene que ser en el interior. Que no basta con hacer actividad física. Yo para tener fuerza del cielo tengo que fortalecer el interior. Para que cuando vengan esas situaciones que resaltan mi fragilidad emocional, yo pueda encontrar el poder de Dios que me levanta y que me sostiene. ¿Cuándo dicen amén? Que el Señor en esta noche nos pueda levantar con su poder. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, a mí el que me capacitó fue el Señor. No es que me capacitó todo lo que yo había hecho previamente. Pablo era un hombre de mucho conocimiento. Era un hombre que hablaba más de 3 idiomas. Era una persona elocuente, era una persona que escribe de una manera tremenda. O sea que tenía una capacidad humana, natural, tremenda. Pero él no dice, yo soy fortalecido porque la verdad tengo una capacidad que me llevó a estar donde estoy.
Él dice, yo estoy donde estoy, no por mi capacidad, porque mi capacidad para mí era una basura, sino que estoy donde estoy y tengo lo que tengo porque Dios es el que me fortaleció, el que me levantó con poder para ser quien soy. ¿Cuánto dicen amén? Dios te quiere capacitar con su poder y va a fortalecer tu ser interior. Y para hacerlo hay un pequeño detalle en esta palabra que pasamos desapercibido y que yo te lo quiero dejar para que lo puedas empezar a hacer. La mejor manera para ser fortalecido por el Señor es aprender a vivir una vida agradecido a Dios. Dice el pasaje, doy gracias al que me fortaleció. Y en otro momento Pablo sabe lo que va a decir, que tenemos que dar gracias a los tesalonicenses, dar gracias a Dios en todo. Una excelente práctica para hacer es empezar a identificar aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Empezar a identificar aquellas cosas positivas que has podido experimentar en el Señor y dejar de concentrarte solamente en aquellas cosas negativas que has tenido que padecer. ¿Saben cuándo nos volvemos desagradecidos? Cuando solo nos concentramos en lo malo que vivimos y no empezamos a darnos cuenta de toda la gracia que Dios nos ha permitido disfrutar. Y eso es tremendo. Y hoy compartía con alguien y le decía, no sé si han salido afuera, ¿cuánto les gusta usar lentes oscuros, lentes de sol? Levante su mano. ¿Cuánto les gusta usar lentes de sol? No tengo miedo, no lo voy a retar, quédese tranquilo. Capaz que dice, ay, si lo digo, ¿no? Lentes de sol, para manejar, ¿no? Para andar, uno anda con los lentes de sol. Ahora, la escuché, algunos la usan solo para tirar facha, ¿no? Es como que lo usan en todo momento. Pero si usted usa los lentes de sol todo el día, se pierde de muchas cosas, porque se pierde de muchos colores. El lente de sol sirve para cuidar nuestros ojos precisamente del sol. Ya lo pueden sacar tanto para tirar facha, campera de cuero, bueno, la quiero usar. Pero lo cierto es que tiene una utilidad. Si yo anduviera todo el tiempo con lentes oscuros, me voy a perder de muchísimas cosas. Es más, te digo algo, ni siquiera las cámaras fotográficas llegan a poder contemplar todo de la misma manera que lo contemplan nuestros ojos. No lo pueden hacer. Por eso a veces nosotros nos perdemos de un montón de cosas por estar atrás del celular sacando fotos y no nos damos cuenta de toda la maravilla de Dios que está frente a nosotros. Nos pasó algo tremendo. Fuimos a un lago invitado por mi hermano, nos invitó a un lago, el lago argentino, en la zona de Calafate, en el sur, cuando lo fuimos a visitar. Y el lago es de un color turquesa el agua. Es un color inexplicable, o sea, yo no lo puedo decir de qué manera, y sacamos muchísimas fotos y siempre decimos con Sonia, no importa todas las fotos que sacamos, todas las cámaras que nos fuimos pasando, ninguna identificó con el color que la pudieron ver nuestros ojos. Yo te quiero decir algo, a veces pareciera que en nuestra vida estamos con esos lentes oscuros y no logramos divisar todas las cosas buenas que Dios está haciendo en nosotros. Y no logramos ver todas las cosas que Dios está haciendo, no logramos ver el poder de Dios en medio de ese momento tan oscuro. Y a veces es bueno empezar a reflexionar y mirar hacia atrás y decir, Señor, tú eres el que me fortaleció en el momento más oscuro de mi vida. Tú eres el que me dio poder cuando nadie más me podía siquiera mirar, cuando muchos hasta me rechazaban el saludo, cuando muchos cuando me veían tendían a juzgarme. Fue Dios el que me llenó de poder, me capacitó y me levantó. Entonces, yo te quiero animar a vivir agradecido, a levantarte por la mañana y decir, Señor, yo te agradezco por haberme fortalecido. Aunque te pase una dificultad, decirle, Señor, gracias, porque aunque estoy viviendo esta dificultad, tengo que ver todo lo otro que me permitiste vivir hasta este mes. Capaz que este mes viviste cosas maravillosas y tu mente se concentró solamente en aquellas cosas malas que te pasaron. Vivir agradecido al Señor. ¿Por qué? Porque el que te fortaleció es el que te fortalece y es el que te va a fortalecer el día de mañana. Él es tu fortaleza. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Jehová, el Señor, es
mi fortaleza. Me encanta esta palabra. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y ando en medio de las alturas, y en las alturas me hace andar. Jehová es mi fortaleza. Habacuc lo dice en medio de un tiempo de juicio. Habacuc lo dice cuando están viviendo una palabra de parte de Dios de que los ejércitos iban a venir a destruir toda su nación. ¿Y saben lo que dice él? Es más, no le quedaba casi comida. Dice, aunque falten los graneros, la comida, aunque falte la vid, aunque no haya fruto, aunque no haya nada. ¿Saben cómo termina? Jehová, ese es el último versículo. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor, aunque me tapa, Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Saben por qué Habacuc lo decía? Porque Habacuc experimentó que en el momento más oscuro de su vida, Dios fue su fortaleza. Y si Dios fue tu fortaleza en el momento más oscuro, ¿te crees que no va a ser tu fortaleza en este tiempo? Dios va a ser tu fortaleza. Te va a capacitar con poder y te va a levantar. Agradezcamos a Dios lo que también Él nos permite disfrutar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda enseñanza que tiene esta palabra está también en el versículo 12, y es que el Señor nos confía su propósito. El Señor nos confía su propósito. Hay una expresión aquí que la primera vez que la leí la entendí mal, y luego más adelante la leí de nuevo y la pude comprender. Dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, pero después dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Y saben por qué hablo de que el Señor nos confía su propósito? Porque no está diciendo, yo era fiel y por eso me dio la oportunidad de servirle. ¿Qué dice el pasaje? Me tuvo, Él me tuvo por fiel. No dice que yo era fiel, sino que Él me vio a mí y vio algo en mí que yo en realidad todavía no era, pero que iba a ser. ¿Me sigue hasta aquí? No es que dijo, la verdad es que sos fiel y por tu fidelidad te voy a respaldar. No, Dios estaba mirando su presente, su futuro, sabía que Pablo iba a ser el gran apóstol de los gentiles, y entonces le dice, me tuvo por fiel, me confió su propósito cuando nadie me hubiese confiado nada. Me tuvo por fiel. La expresión en el original significa, me tuvo como alguien digno de confianza. ¡Qué tremendo! Dios te tuvo como alguien digno de confianza, te confió su propósito. Por eso dice, para que cumpla su ministerio. Te confió algo, lo puso en tus manos, que vos y yo no merecíamos, pero Él, viendo, sabía cómo Él iba a trabajar en nuestros corazones. Y permitió que nosotros podamos disfrutar de su propósito. Yo no sé si a usted no lo anima. A mí cuando lo leí y lo comprendí, me animó tanto, porque Pablo está mirando hacia atrás. Pablo está mirando quién era él, y lo que está diciendo es, Dios es el que me vio, y el que pensó y soñó conmigo, y me hizo sentir como alguien digno de confianza, cuando yo no era alguien digno de confianza. Cuando yo no era alguien digno de confianza. Y eso es tremendo. Es hermoso cuando nos confían a alguien, ¿o no? O cuando te tienen cierta confianza. Si trabajás en un lugar y ya trabajás hace mucho tiempo, hasta tus jefes te tienen una cierta confianza, ¿o no? Porque empiezan a ver tu testimonio, se dan cuenta cómo sos. Yo recuerdo, trabajábamos por una empresa y el muchacho que estaba encargado de... El que había comenzado la empresa, era un chico, un hombre que amaba al Señor, creyente y demás, y él empezó a contratar distintas personas dentro de su grupo, y en determinados espacios, cuando habían lugares en donde teníamos que convivir, por así decirlo, en medio de la construcción, con gente que vivía en el lugar, él me mandaba siempre a mí, porque él sabía que yo no iba a robar. ¿Se entiende? Entonces, la gente, no por mí, porque a mí no me conocía, pero sí por él, empezó a tener una confianza en mí. Recuerdo un día estar
estaba un matrimonio y había tanto polvo, porque la construcción es siempre polvo, entonces había tanto polvo que recuerdo que la chica dijo, me voy a ir porque me muero acá en la mitad, estábamos encima cortando cerámica, era un lío, y dice, me voy a la casa de mi mamá o algo así. Y ella nos dejó con la plata arriba de la mesa, su computadora, hasta se olvidó el celular, dejó todo ahí arriba. ¿Por qué? Porque tenía confianza. Es tan lindo que te tengan confianza, ¿no? Es tan lindo que te tengan confianza. Así como no es lindo cuando no te confían. ¿Por qué? Porque uno se empieza a preguntar qué hice mal para que no confíen en mí. Hasta quizás, aún sin haber hecho nada malo, uno empieza a pensar, ¿y entonces por qué no confían? ¿Qué hice? A mí me encanta esta porción de la Escritura, porque Pablo dice, Dios me tuvo confianza. Dios me tuvo confianza. Dios me tuvo confianza y entregó en mis manos algo para que yo haga. Entregó en mis manos algo para que yo realice. Y Dios empieza a trabajar en nosotros y confía su propósito en nuestras manos porque Él está trabajando en nosotros. Si te dejas moldear por el Señor, si dejas que Dios transforme aquellas áreas que necesitan ser transformadas, si permitís que sus palabras sigan teniendo más y más lugar en tu corazón, te vas a encontrar con esta realidad, que cada día Dios te va a ir confiando más y más, porque Dios tiene esto de creer en los hombres, y cree en los hombres aún sabiendo que se pueden llegar a equivocar, y cree en nosotros y nos confía su propósito. Y por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Sabes por qué? Porque me tuvo por alguien digno de confianza, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¡Qué tremendo! Dios te tuvo por fiel. Dios te dice, dejate trabajar por el Señor. Mientras más dejes que Dios trabaje en tu corazón, más y más Dios confiará en tus manos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Querés esto? ¿Lo anhelás? Yo anhelo que cada día Dios me confíe más. Que Dios me confíe más. Señor, confíame más. Quiero más de lo que vos querés que yo realice. Quiero estar en tu obra, quiero servirte, Señor. Confíame más, Señor. Pero la otra verdad que está hablando esta palabra, en que Dios confía su propósito en nosotros, es que Pablo no dice, Dios me perdonó y se queda ahí. No es que dice, Dios me perdonó y me puso en el ministerio. Porque si dijera eso nada más, estaría como limitando la obra de Dios. No es que nos perdonó, como si eso fuera poca cosa, sino que nos perdonó y encima entabló una relación con nosotros porque confió en nosotros. Déjeme decirle algo. ¿Alguna vez le hicieron algo malo en su vida? Levante su mano, ¿no? Si alguien hizo algo malo, levante su mano, no te caes. ¿No? Alguien le dice, usted es demasiado perfecto y nunca le pasó nada. Buenísimo, gloria a Dios. Qué bendito sea su nombre. Usted sí que es ungido, no le pasa nada. No, pero siempre alguien. ¿Y te ha tocado perdonar a ese alguien? ¿Te ha tocado tener que perdonar a ese alguien? A veces lo perdonamos, ¿no? Lo perdonamos. Te perdono, pero a veces la relación no sigue igual, ¿no? Es como que algo queda ahí, latente. Algo queda. Fíjense qué interesante la obra de Dios, porque no queda nada. Yo podría decir de tanto en tanto, yo sabía que te iba a pasar, ¿no? Sabía que vos eras así. Sabía que te ibas a cometer este error. Yo sabía que ibas a hacer, que ibas por este lado. Y Pablo dice, doy gracias. Él no solo me perdonó, Él me tuvo confianza. Él me confió su obra. Él me dio a mí y hizo que esta relación pudiera permanecer aun cuando yo le he fallado en más de una oportunidad después de conocer su amor y su gracia. Eso habla de la misericordia de Dios, que va a ser lo último que hablemos. Leo un pasaje, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, el siguiente libro. 2 de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó, escuche bien, y llamó con llamamiento santo, no conforme ¿a qué?
a nuestras obras. No creas que es porque sabes cómo realizar ese trabajo. No es por eso. Sino conforme a que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Porque tenía un propósito con tu vida, el que te lo confió. Qué maravilloso que es Dios, ¿no? Abrazar eso por medio de la fe. Abrazarlo, decir, Señor, yo esto me va a ayudar a que en el momento difícil, en el momento en el que venga esa fragilidad en mi interior, me pueda fortalecer en el Señor, porque voy a recordar, Dios me confió este propósito porque ha creído en lo que Él estaba haciendo en mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Y lo último que quiero compartir en esta palabra está del versículo 13 al versículo 16. Y es que el Señor nos tuvo misericordia por una razón. Dice esta palabra así. El Señor nos tuvo misericordia por una razón. Dice la Biblia, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Por esta razón fui recibido a misericordia. Para que Jesús mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Qué tremenda palabra, ¿no? Y lo maravilloso de esto, de por una razón, que Dios nos alcanzó con su misericordia por una razón, es porque su gracia vino a nuestras vidas, su amor vino mediante esa obra que hizo Jesús. Él perdonó tus pecados, Él te limpió de toda maldad, Él restauró tu relación, mi relación con Dios que estaba quebrada, que estaba dañada, pero ese amor, esa gracia, esa misericordia me tiene que conducir hacia algún lado. ¿Me escucha bien? Esa gracia me tiene que conducir hacia algún lado. Esa gracia de Dios no puede simplemente ser recibida para ser atesorada y valorada, sino que tiene una razón de ser. El apóstol Pablo la entendía. Había una razón de ser para recibir la gracia de Dios. Una razón de ser para que la misericordia de Dios lo alcanzara. Él iba a tener un propósito definido en las manos de Dios para poder servirle. Esa era la razón. La misericordia lo alcanzó porque había una razón, había un propósito. Y el propósito era que su vida iba a ser un instrumento en sus manos para poder hacer lo que Dios quería hacer a través de su vida. Esta misericordia de Dios, y déjeme decirle algo, la Biblia lo aclara en el versículo 13. No es lo mismo pecar por ignorancia que pecar sabiendo lo que estoy haciendo. No es lo mismo. Repítalo conmigo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? No es lo mismo. No es igual. No es igual. Esto es como la comida de su esposa. No es igual a otra comida. Es la mejor. Bueno. No pensé que ahí iba a decir amén. Se escondieron algunos. Pero bueno, no es igual. Él está diciendo, Él está separando. Hay pecados que yo cometí por ignorancia, en incredulidad. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y porque no sabía lo que estaba haciendo, la misericordia de Dios, porque Él va a hablar de 3 cosas terribles que Él había hecho en su vida. Pero las hizo antes de conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús, tenés que empezar, y tengo que empezar, a entregarle mi vida al Espíritu Santo para no volver a repetir esas acciones. Yo no puedo volver a cometer esas cosas que antes eran el común de mi vida. Por eso no es lo mismo. Porque cuando yo conozco la repercusión que tienen mis errores, cuando yo conozco que estoy dañando muchas veces a otras personas,
O yo conozco que estoy dañando mi hogar, dañando mi relación con Dios, dañando mi propósito en el Señor. Entonces me doy cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Y hay un tiempo de gracia, como hablábamos también el domingo pasado. Hay un tiempo de gracia, decíamos el miércoles, aprovechar las oportunidades de Dios, porque no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad. Pero lo cierto es que tenemos que identificar, si yo estoy haciendo algo que desagrada a Dios, que daña mi relación con Dios, que daña el propósito que Dios tiene conmigo y que daña a otras personas, no puedo pretender o creer que Dios igual está contento con esa forma de accionar. Dios no está contento, Dios no se agrada de eso. Por eso Pablo dice, yo lo hice por ignorancia, en incredulidad, no sabía, no me daba cuenta cómo estaba repercutiendo lo que hacía. Yo pensé que era otra cosa lo que estaba haciendo, no sabía cuánto daño estaba produciendo. Ahora Pablo va a decir esta expresión que me encanta. Cada vez que aparece en la Biblia, como cuando le dijo al apóstol Pedro, cada vez que aparece en la Biblia esta expresión, a mí me encanta. Él dice, habiendo sido. Me encanta esa expresión. Ya no era más perseguidor, ya no era más injuriador, ya no era más una persona que hiciera lo que desagrada, ya no blasfemaba más. Ya está. Él dice, habiendo sido, sí, yo era, pero tremendo, y había cometido delitos que dañaban a muchas personas, pero yo no puedo seguir siendo igual. Algo tiene que haber cambiado en mi vida, algo tiene que haber hecho Dios en mi corazón, algún lugar Dios tiene que tener en mi vida para que esos cambios se puedan producir. Y la pregunta es, ¿sigo siendo igual o evidencia un cambio en mi vida? Porque el apóstol Pablo evidenciaba un cambio. Él había sido, ya no era más. Ya no sos más. ¿Cómo te conocían? Ya no sos más así. Ya no sos más esto, ya no sos más el otro. No, ya no sos más. Ya no sos más esa persona. Hay personas que dicen, yo soy así, no puedo cambiar. ¿Habrá escuchado alguna vez, no? Esto no, vino con el paquete. Está ahí. Arréglatela. El paquete, yo y esto. Vení ahí. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Porque lo que estoy diciendo con esas palabras es, Dios, vos no tenés poder para cambiarme. Eso es lo que estoy diciendo. Vos no tenés poder para cambiarme, porque yo soy así y no puedo cambiar. Y Dios quiere que puedas pronunciar estas hermosas palabras, habiendo sido. Qué lindo, ¿no? Cuando nos podemos presentar y decir, yo había sido esto, había sido el otro, había sido. Ya no lo soy más. Ya no soy más así. He permitido que el Espíritu Santo me transforme. He permitido que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Y ahora me doy cuenta que mi vida tiene una razón de ser. Y por eso esta palabra es tremenda. Pablo dice, yo soy el primero. Yo estoy allá arriba entre los pecadores, pero lo hice por ignorancia. ¿Y saben por qué? Ahí está el versículo 16 que es tremendo. Pero por esto fui recibido a misericordia. Con esta razón, para que Jesús mostrase en mi vida el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para que sea un ejemplo de que Dios puede transformar a cualquier persona. Que Dios puede transformar a cualquiera. Que Dios te puede transformar, que Dios te puede cambiar. Y cuando se convierte en un haber sido, claro, ahora mi vida tiene un propósito. Empiezo a ser un ejemplo para otros. Qué tremendo, ¿no? Haber sido el más buscado entre los pecadores, el más alto de la lista de los pecadores, y ahora convertirte en un ejemplo para otros. Qué tremendo, ¿no? Eso, dígame si no es tremendo. Para mí es tremendo. Que en un momento de nuestra vida fuimos lo peor y que hoy seamos el ejemplo de otro. Eso es tremendo. Es tremendo. A mí me da gozo, me da alegría cuando veo una persona que Dios la empieza a transformar. Porque digo, wow. Mi pastor decía una frase, una frase que no me gustaban, pero esta me gustaba. Él dice, siempre decía, me encantaría sacarte una foto cuando llegaste al Señor, para mostrártela de tanto en tanto y decir, mirá cómo viniste, ¿no? Y qué lindo, porque del cielo Dios te sacó una foto el día que llegaste al Señor.
¡Qué tremendo lo que hoy sos! ¿No te das cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Llegaste, tenías un repertorio de errores. Ahí estaba anotado el otro. Y Dios está transformándote. Si le das lugar al Espíritu Santo, Dios te empieza a transformar. ¿Y sabes para qué? Para que seas un ejemplo para otras vidas. Que otras vidas puedan decir, no, identificar, es evidente el cambio. Antes era, ya no es más así. Y eso lo puede hacer solo el Señor. Es Dios el que es capaz de transformar a una persona que tiene múltiples problemas en su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Costó, ¿no? Pero es capaz Dios de transformar. A ver, ¿usted me puede decir que Dios transforma a una persona que sale de las adicciones y no le puede cambiar el carácter? O sea, yo creo, no, Señor, Dios tiene poder de sacar a una persona que tiene adicciones, pero no tiene poder para transformar el carácter de una persona. Ni no lo convence todavía, pero ya va, ahí de a poquito, ¿no? Dios puede transformar y nos puede usar de ejemplo. ¡Qué tremendo! Pero esto, llegamos y nuestra vida, una vida que no servía para nada, de repente Dios te agarra, te rescata del lugar donde estaba y te pone en un lugar de privilegio, y te usa como instrumento para salvación, para que seas ejemplo. Pero Pablo no fue el único. Para que nosotros digamos, ¡ay, hubo uno! Vieron mucho. ¿Saben qué? Pedro, cuando niega a Jesús, la palabra que se hizo en el original es que insultaba mientras negaba a Jesús. Imagínate, ¿quién iba a decir que ese que insultaba mientras negaba a Jesús se iba a convertir en el principal de los 12 y en el predicador de una gran multitud? Era imposible. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a usar de ejemplo a un Oseas que estaba con una situación familiar tremenda porque tuvo que estar con una mujer que lo engañó y que Dios iba a usar su vida para que sea un testimonio de fe y de justicia? ¿Quién? Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para que se pueda decir de vos y de mí, habiendo sido, hoy es otra cosa. Yo te quiero alentar y te quiero desafiar a que Dios es capaz, a que Dios tiene poder, aún en el lugar más oscuro, para levantarte, fortalecerte y usarte para que seas ejemplo de muchas otras personas. Esto es tremendo. Dios lo puede hacer, porque si Dios no es capaz de hacer eso, entonces estoy predicando a un Dios que no tiene el poder que me dice su palabra. Dios es un Dios transformador, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios restaurador, y Dios es este Dios capaz de transformar al apóstol Pablo para que sea ejemplo a muchas personas de la misericordia de Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y buscamos a Dios y le decimos, Señor, haz esto en mi vida. Haz esto en mi vida. Dejate transformar por el Señor. Deja que el Espíritu Santo haga su obra. Esto es el lugar que le vamos dando al Espíritu Santo. Mientras más lugar le des al Espíritu Santo, más cambios van a haber. Decirle, Señor, esto yo no lo puedo repetir más. Esto que estoy haciendo no da para más. Esto se tiene que convertir en un habiendo sido. No puede seguir siendo. ¿Cuándo dicen amén? Si estás haciendo algo que voy a identificar, que lo seguís haciendo, cuando tengamos este tiempo de oración, vení y decirle, Señor, yo no quiero dejar de hacer. Nadie tiene que conocer qué es, pero le vas a decir a Dios, Señor, yo quiero que se convierta esto en un habiendo sido. Y el día de mañana que yo pueda ser un ejemplo de la misericordia de Dios, del poder de Dios, de la transformación de Dios. Que Dios es capaz de hacerlo.